Me siento muy orgullosa de todos los sanjuaneros y sanjuaneras en general, pero en particular, bueno, pues quiero hablar de Andrés Domínguez. Andrés Domínguez es un sanjuanero diría yo. Además es de las personas que todo el pueblo conoce. Es una persona humilde, cercana y sencilla, pero es un verdadero pasionario de las tradiciones y de las costumbres de San Juan del Puerto. A Andrés normalmente lo vemos pasear constantemente por el pueblo, es un enamorado de la historia y sobre todo de una afición tan importante como las capeas. Andrés es un verdadero aficionado de las capeas de San Juan del Puerto y es un hombre maravilloso. Antonia Blanco, Antonia Blanco, una mujer que siempre ha despuntado por ser una mujer fuerte, de un carácter firme y sobre todo, bueno, pues una mujer que tiene 5 hijos y que tuvo en su momento la iniciativa junto con su marido de montar una droguería que todavía se conserva en San Juan del Puerto, la droguería Blanco. Es una mujer adelantada a su tiempo y es una sanjuanera maravillosa, siempre está dispuesta a colaborar. ¿Y qué voy a decir de Antonio Suárez? Ese perfil de sanjuanero amable, prudente, educado, servicial, siempre tiene una pregunta para el vecino, ¿cómo está? Antonio es un hombre generoso, es un hombre muy bueno y es un hombre que, bueno, pues que yo me siento muy orgullosa de él por la trayectoria que ha tenido, tanto profesional como personal. Tú eres sanjuanero, ¿no, Andrés? Sí. ¿Pero sanjuanero de nacer aquí o...? Mixto, mi madre de Triguero y mi padre de San Juan. Vale. Pero yo siempre me he criado y toda ¿Y mi naciste, actividad y todo lo desarrollo y aquí en San naciste Juan. aquí? Sí. Naciste aquí. ¿Y en el colegio estuviste aquí en San Juan? Y parte en Huelva, en el colegio francés. Yo también Todos los estuve días aquí. tenía que ir desde el tren allá hasta el Conquero, allí andando. Ah, pero vivías aquí, ibas Vivía a aquí, San Juan. cogía el tren por la mañana hasta la estación y de la estación hasta el Conquero que estaba el colegio Ah, francés. claro. ¿Y después qué haces? Empiezas en el colegio aquí en San Juan, supongo, ¿no? O sea, comienzas En aquí, el colegio los principios, al claro, principio claro. aquí y después te vas a francés. Hasta que ya pasamos a los colegios de Huelva. Bueno, ¿y qué haces luego en tu vida? ¿Cómo avanza tu vida? Hombre, con muchos tipos de actividades, empiezo en el colegio francés, empiezo a trabajar muy pronto, con 17 años, parece que no tenía la edad siquiera cuando se estaba haciendo celulosa, y después estuve un cierto tiempo allí en la empresa Entre Canales y Tábora, después me desplazaron a Trigueros, después estuve en Bea, y ya después pues me vine aquí a San Juan del Condado, hasta que ya cerró, y después me vine a llevar las contabilidades de la Ruiza, de Tomás Prito de la CAI, y aquí en una panadería, llevando la contabilidad de la panadería. Bueno, entonces tú, o sea, lo que es vivir, habitar, has vivido en San Juan la mayor parte del tiempo, ¿no? Sí, sí, siempre en San Juan. Antonio, yo me he quedado maravillado cuando he llegado a la puerta de su casa y he visto la fachada de la casa. Pues la casa es súper antigua. Igual. Y súper antigua supone de quién era la casa esta, en la que De vivía. mi bisabuela, O sea, que de la estamos hablando- madre de mi abuela, madre de mi madre. Estamos hablando de, pues yo qué sé, del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. Pues mira, mi madre podía tener 100, o menos 105 años, 100 eso. Mi abuela podía tener, pues ya ves, mi bisabuela. ¿Pero sabe que la casa la hicieron ellos? No, ¿No lo no, sabe? no, no, no. ¿No sabe quién la hizo? Estaba antes. O sea, esta casa Yo probablemente creo será- que esta casa es de las primeras que hicieron, o sea, porque en San Juan no hay ninguna casa tan antigua el como esta, río ¿no? llegaba aquí. En San Juan el río llegaba aquí. Aquí cerca de la No, calle- ahí en la casa de más para allá, donde pone floristería. Ahí llegaba el río. Entonces empezaron a edificar por donde está el apeadero, calle Río y el ayuntamiento, todo esto de la plaza del ayuntamiento. Eso es lo primero que edificaron en San Juan, ¿Y tú has vivido aquí siempre? toda la vida. Qué bien. No, yo nací en la calle Espartero, mi hermano. Pero mi madre quería venirse con su madre y nos trajo Y chiquitito ya para acá. quedaste aquí, ¿no? Y ya está, ya no he vivido en ningún sitio más. ¿Y qué diferencias hay de San Juan que tú conociste antes de ir a colegio francés, por ejemplo, Sí. desde ahora? Oh, pues muchísimas. Empezando por todo, por cualquier sitio que quieras a mano.
los caminos ya no son iguales, la geografía ha variado completamente, los habitantes, el número de habitantes, la industria, pues todo. Claro, es que el tema de la celulosa... Estamos hablando de un pueblo de 4.000 y pico de habitantes a un pueblo que es de 10.000 y pico de habitantes. Pues nos tendremos que figurar lo que transcurre desde casi 70 años para acá. ¿Y tus padres a qué se dedicaban? ¿Qué es lo origen? Mi padre tenía un poquito de sus tierras y tenía sus cosas, digamos, agricultor, también se dedicaba a otros tipos de actividades, representaciones y cosas. Tú dijiste que venían de Triguero, ¿no? Me dijiste, ¿no? Sí, mi madre es de Triguero. ¿Tu madre es de Triguero? Mi madre es de Triguero y mi padre es de San Juan, pero yo siempre he vivido aquí en San Juan. ¿Estás andando a Triguero alguna vez? O... Sí, muchísimas veces, a Triguero, a Mogué, hasta Huelva me he venido andando. Andando, ¿no? Cuando jugaba la pelota el Lepe, entonces hacía las dos actividades, tenía mi trabajo y iba a jugar la pelota en el Lepe. Y entonces, incluso algunos días te devuelvo aquí andando. El deporte siempre lo practica muchísimo, me gusta muchísimo y muchas actividades mías después, incluso de jubilado, con mucho sacrificio, después de venir con mi jornada ya un poco harto, pues me iba a mi huerto. Mi huerto que tenía uno aquí en el colegio, otro tenía allá en los Palmares, mi corral que también... ¿Estos son varios huertos? Sí, varios huertos, 3 o 4 huertos, pero vamos, eso era mi pasión. El crecimiento de la planta, después ya los frutos ya no... Ya verla crecer, ¿no? Ver el crecimiento de la planta, eso es cosas que me... ¿Y qué cultivabas? Pues cultivaba por todos los procesos, los pimientos, los tomates, las berenjenas, los melones, las sandías, todas esas cosas. Si tú cuando piensas en el pasado, ¿qué imagen tienes de San Juan? Es decir, ¿cuál es la imagen más antigua que tú tienes de lo que es este espacio, de este pueblo? ¿Del pueblo? Sí. Bueno, pues la imagen, yo como nací a finales del 33, pues de pequeño, en aquella fecha los chavalitos nos dedicamos más que nada a los juegos. Pero vamos, conozco pues desde el principio las distintas fases de comportamiento que ha habido. Y ¿qué diría yo? Pues que hasta los 18 años más o menos, que empecé a trabajar, pues poco puedo contar. Salí de mi casa, daba unos pasaditos por las tardes en la plaza, la calle de las plazas, que era la plaza, como todavía es la principal del pueblo, y reunirme con los amigos, y casi siempre hablábamos de fútbol. y yo no era muy salincón. Y una persona que siempre me ha gustado recogerme más bien temprano, levantarme temprano, pero acostarme también temprano. Y, ¿Te ha gustado la luz del día? He tenido muchos amigos y bueno, ¿qué más le voy a decir? ¿Quiénes han sido tus mejores amigos? ¿Cómo? ¿Tus mejores amigos aquí en San Juan? ¿Quiénes han sido? Mis mejores amigos En San Juan. pues, ha sido Eduardo Baño, que paz descanse, el dueño de Construcciones Juan de Robles, amigo y de la familia. Y después he tenido muchos amigos, Ildefonso García de Jaén, que ha sido íntimo durante 40 y tantos años, Antonio Carranza Prieto, también amigo, Felipe Pérez, y bueno, y muchos más, porque creo que he sido amigo de casi todo el mundo. ¿Cuál es el secreto de tu juventud? Porque tú me has dicho que te sientes mejor más joven de lo que eres, ¿no? Pero yo ahora vivo mejor que en mi juventud. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque mira, yo nací en el 34 y en el 36, el 18 de julio del 36, estalló el movimiento. Y de ahí Y se formó el pollo. Claro. mi madre tenía a mi hermano, que vive ahí, que también tiene 90 años, el mayor. Vivimos los dos mayores, los 3 más chicos murieron. Entonces mi madre se quedó con mi hermano, conmigo y embarazada de otro que teníamos, que le dio una parálisis con 3 niños y se fue a la guerra. ¿Tu padre se fue a la guerra? Mi padre se fue a la guerra, pero lo tenían en la retaguardia porque estaba casado y tenía hijos. Entonces, como vivía con mi abuela, daban una paga a los que estaban en la guerra, a las mujeres para los hijos. A mi madre no se la daban porque estaba con mi abuela y mi abuela la mantenía. ¿Y tu padre pudo volver de la
sano y salvo. Por Dios, qué bien. Sí. Él estuvo trabajando en Cada un Dios Garrida de toda la vida, mucho tiempo, Y en el campo. tú de niña, Antonia, bueno, viviste aquí en San Juan, fuiste al colegio aquí en San Juan, que toda tu vida la Ahí desarrollaste San aquí, Juan ¿no? del Puerto. ¿Y a qué te dedicaste? No, yo he vivido en Huelva también. Ah, tú viviste en Sí. Huelva. Yo me dedicaba a trabajar, porque claro, en aquel entonces no había que comer, no había que comer. Mi padre trabajaba en casa de don Diego Garrido, que no le faltaba el trabajo, pero éramos 5 hermanos y muy poco sueldo. Claro. Entonces yo, como he tenido siempre esto, Este empuje, ¿no? pues había una señora ahí que tenía el marido militar y vivía, se quedaba sola. Él estaba en Sevilla, militar, y vivía ella sola ahí. Entonces yo me iba, jugaba con los niños, me cuidaba de los niños, y como ella tenía el economato y todas esas cosas, pues ahí comía yo. Comías, claro, claro. Y después cuando te fuiste haciendo mayor, bueno, cuando te casaste... Después y me demás, fui con un guardia civil que le decían Vaca. También tenía a los niños y la mujer. Y no se me olvida, la mujer se llamaba Paquita. Y entonces me fui, que es donde vive Sole. Después él se fue al cuartel de la Guardia Civil, que estaba donde está el jamón, en la calle Real. Me fui con ellos allí. Hasta que ya luego después me fui a trabajar a las casas. Porque mi madre tenía 5 hijos, no nos sí, podíamos mantener. Claro. Pero yo he escuchado algo de que tú has tenido un negocio, ¿no? Yo después me fui a Huelva a servir. Conocí a mi marido. Me casé en Huelva y viví 6 años en Huelva. Conociste a tu marido en Huelva, ¿no? Yo conocí a mi marido en Huelva. Mi marido era de Écija, pero yo conocí a mi marido en Huelva. Entonces yo me casé y me quedé en Huelva viviendo. Pero luego mi marido se fue a Francia y ya yo me vine aquí con mi padre. Y ya, hasta la fecha. Y te quedaste aquí. Me quedé, tenía yo a mi Juan y a mi Pepe, al mayor. Y me quedé embarazada de mi hija Candy. Y puse un puesto de aceituna y huevo en la plaza, cuando estaba la plaza vieja. Y ya cuando nació mi Candy ya no pude seguir, porque claro, era chiquitita. Tenías que atenderla, ¿no? La tuve, Sí. no, tuve hasta el día que me puse de parto. No, pero dice que después tenías que atenderla, ¿no? Tenía que atenderla, Claro. y además que tenía a mi Pepe, que tenía 18 meses. Claro. Y luego ya pusimos ya la ferretería. Eso es, que pusiste una Sí, ferretería. que es la que tiene mi hijo Pepe. Esa ferretería tiene 51 años. ¿Que la pusiste tú? La pusimos entre mi marido y yo. El día que se abrió la ferretería, ingresé yo en el hospital provincial para tener a mi hijo Javier, que estaba embarazada de mi hijo Javier. Y mi hijo Javier nació el 10 de marzo. La ferretería se abrió el 6 de marzo y mi Javier nació el 10 de marzo. Estamos hablando del año 70. Del ¿no? año de 62. 72, ¿no? 72, no. Claro, sí. Él tiene 51 años. Por tanto, estamos hablando de 72. 72. 62, creo, ¿no? ¿Y tú en la ferretería has trabajado? ¿Qué decir? Me refiero a la atención a la gente y de... Sí. Sí, ¿no? Me llevaba a mi niño chiquitito, porque mi hijo mayor estaba con don Manuel Horta, enfrente de donde está ahora el Banco Santander. Había una escuela y allí estaba mi hijo el mayor, mi hijo Juan. Y entonces Lo dejaba allí y te ibas a trabajar. él se iba al colegio, Claro. y yo por la mañana me iba a la tienda con mi niño en el carrito. Oye, y teniendo una ferretería, un establecimiento comercial, supongo que, bueno, en los pueblos todo el mundo se relaciona, pero teniendo un establecimiento todavía más, ¿no? Hombre. Así que tú has Y mi conocido mucha marido, gente aquí. además mi marido era carpintero y tenía una carpintería aquí. Y él la trabaja al ayuntamiento, la trabaja a los colegios, la trabaja a todos. Mi marido en San Juan del Puerto era muy querido. José Blanco era muy querido, que la ferretería es Blanco, por el apellido de mi marido. ¿Y tu apellido tuyo cuál es, Antonio? Bueno, Bueno. Toscano. Y bueno, y tú también conoces mucha gente y a ti también te quiere mucho la gente, ¿no? Yo creo que sí, porque me cayó un porrazo el otro día. Sí. Y yo creo que no había nadie en el Todo pueblo bueno. que no haya preguntado por mí. Y que hayan venido aquí a verme, A ¿eh? verte, ¿no? Que todavía tengo la marca. Mira, me cogieron Y la 8 gente se puntos. preocupó, claro.
tú que ya tienes unos años, unos añitos, no mucho, pero tienes unos No, años. algunos. Supongo que habrás conocido aquí en San Juan a muchos personajes singulares, ¿no? Gente singular. Tú, si te vas a la memoria. Hombre, de cuando eras yo pequeño, he sido un hombre de poco actividad de pueblo. Yo mis actividades las desarrollaba entre el trabajo, los huertos. Ya tuve una época también con mis amigos, no quería decir que no alternara con mis amigos. La época cuando en San Juan se desarrollaban los vinos nuevos, que había su bodega, pues también me gustaba la charla con mis amigos, unas copitas, pero o sea que ya eso, todo eso es historia. historia. Pero eso es lo que queremos nosotros, saber historia. Saber la historia de aquí. Y amigos que tú tuvieras de. Bueno, antes que amigos, como te digo, personajes a lo mejor que tú recordaras que fueran singulares aquí en San Juan. Bueno, cuando eras niño, cuando gente. Hombre, sí, especial, singulares, gente conocí. muy de San Juan, ¿no? De decir, son gente. Uno de los principales, que yo casi me reunía todos los días con él, porque yo coincidía siempre en el casino con él, era el loco de la colina, Jesús Quintero. ¿A que coincidiste con él? Yo hablaba muchísimo con él, también participé aquí en muchas actividades del fútbol con él, y en fin, otro que era un hombre que era catedrático, que era don Joaquín Gutiérrez, que después hablaremos que era el dueño de que compró seguramente al ayuntamiento, les compró los terrenos de la Salina, y ya él se lo empleó en su negocio y sus cosas, y algunos más. Que no, ya, no como tanto, porque San Juan tampoco hay tanto donde escoger de aquella época, ¿no? Después del colegio y después de estudiar, ¿qué hiciste? Bueno, en el colegio estuve, como en mis tiempos la economía era muy deficiente y nosotros vivíamos de una taberna que tenía mi madre y un poquito de campo. Y lo pasamos pues un poquito, quizá un poquito con dificultades, pero siempre un poquito mejor que otros, porque el suministrador que teníamos nos daba muchas facilidades de pago, no había problema. Total, que entre una cosa y otra Os ibais viendo, ¿no? nos desenvolvíamos relativamente bien para lo que era la vida en aquellos tiempos. Y bueno, y profesionalmente, ¿después a qué te dedicaste? ¿Cómo? Es decir, profesionalmente, ¿a qué te dedicaste? Bueno, he sido siempre administrativo. He trabajado en 3 empresas y en todas me ha ido muy bien. Bien, si bien estuve la primera, mejor la segunda y muchísimo mejor la tercera, Ah, qué bueno. que fue Refinería de la Rábida, donde estuve 27 años, hasta la jubilación. Y cuando hablas de que conoces mucha gente aquí y que te has llevado bien con todo el mundo, ¿Cómo no me cuando entiendes? hablas de que te has llevado bien con todo el mundo en San Juan y conoces a mucha gente, Sí, eso, ¿qué lo ha favorecido? Aparte de probablemente tu carácter, ¿no? Y sí. tu forma de ser, pero ¿ha sido porque vivías en el tema de la taberna y... No, los trabajos, Sí, no quiero decir que tú conoces mucha gente en San Juan y tienes mucha relación con la gente de San Juan. sí. ¿Por qué crees que eso es así? Pero no solamente porque la gente, la taberna antiguamente era un pueblo eminentemente agrícola, era por las tardes cuando venían las personas del campo. Pero yo no intervenía en la taberna, era mi madre que le gustaba mucho y era la que lo llevaba. Yo, por ejemplo, atendía pues alguna otra persona cuando mi madre estaba ocupada, pero vamos, de forma intermitente. Que yo no fui profesional de la hostelería. Yo la parte que yo me he tenido que ir del pueblo ha sido por cuestiones de trabajo. Pero siempre en Triguero pues tenía mi casa, era una casa que tenía allí, pero era por evitarme las carreteras. Y después pues venía todos los fines de semana, pues venía a mis padres y a mi madre, que vivía ahí 4 casas más para allá. Más cerca, ¿no? Y el pueblo, lo que es la fisonomía del pueblo, que tú me has dicho que cambia mucho. Si antes, cuando eras pequeño, ¿cuáles eran los límites que realmente, o cuáles eran los sitios del pueblo? Los espacios donde tú te desenvolvías en el pueblo. Trasládate en el tiempo y piensa que tienes, bueno, no sé, 10 años. ¿A dónde ibas aquí en el pueblo cuando tenías 10 años? ¿Qué se hacía? Hombre, me gustaba mucho, lo más principal de todo mío era las cacerías. No las cacerías de escopeta porque nunca le he querido, pero siempre me he dedicado el poquito tiempo que tenía libre, pues lo dedicaba a mis pajaritos, tenía mis pajaritos en casa, después mis amigos. Con redes. Sí, las redes cuando antiguamente, porque ya eso no existe hoy, cuando antiguamente pues se cazaba con reclamo en las playas y en esa parte por ahí.
Después, pues, ¿qué le diría? Mis entornos. Los sitios, exactamente. Los Después, sitios, pues, no sé si te acercaba al río. sí, muchísimo. De que tenía ya a lo mejor 11 años, ya eso entraremos a lo mejor en la parte de río. Nada, tú Sí. cuenta sin... Desde que tenía 3 años, ya mi madre me llevaba con la gamboita en la mano y ya me llevaba y ya empezaba yo con mi cosa de río. La gamboita, ¿qué es? La gamboita es una fruta que antiguamente la gamboa, La gamboa. que es familia del membrillo. El membrillo es la gamboa, pero la gamboa era más tierna y lo que se usaba a los chiquillos para el tiempo aquello de eso. El río, pues desde que tenía a lo mejor, pues, pongámosle 11 años, 10, 11 años ya yo conocía el río de Adagua y casi su entorno y todas sus cosas, su costumbre de río, ya conocía mucho la parte del río. Me he criado hoy en 3 casas más para abajo. O sea, realmente al río iban mucho los niños Muchísimos niños, muchísimas madres a llevar a río. Había 3 cosas, había 3 ríos que yo no sé todavía hoy porque nadie me lo ha podido explicar por qué mucha gente del pueblo le llaman los palitos al río Tinto. A mí me gusta el muelle, que le dicen los palitos y no es los palitos. Es el muelle. Mira, el muelle. El molino, que era de Zapatito, que ahí había un molino de harina, que era de los padres de Zapatito. Que hay una calle. Hay restos ahora mismo, lo que hay restos. No sé, porque yo voy muy poco por ahí y no sé. El molino, la salina era una preciosidad, porque tú ibas para aquello, veías aquello brillando tan bonito, unos montones de sal y había un puentecito que tú pasabas y ya te ibas para el muelle, que no es como ahora, que han puesto la pasarela, que allá tú vas, aquello está muy preparado, muy arreglado. Estaban, lo primero que cargaron ahí en el muelle fue el vino que se llevó a Portugal. Después cargaban las palmas, entraban los barcos, cargaban las palmas, cargaban el carbón. Ahí estaba la pontona. ¿Sí? Y luego los palitos aquí enfrente de mi casa. Eran los palitos, aquí nos bañábamos nosotros, porque estaba el río. Y después donde está el apeadero estaban los ladrillitos, que también íbamos nosotros a... Mamá, ya subió la marea. Dice, mira, ve, pero no vayas a saltar la vía, ¿eh? Entonces cogíamos y saltábamos la vía con nuestras madres. Y nos llevaba y nos bañábamos. Había unos palitos que nos agarrábamos. Eso era una preciosidad. Pusieron celulosa, se lo cargaron. Ahí venían la gente de fuera a bañarse. Aquí venía una señora, porque a la niña le salían granos, y venía una señora de un pueblo de aquí, de la parte de Sevilla. Todos los años le arrendaba a mi abuela la habitación de la calle para bañar a la niña. Y eso era una preciosidad. Y se lo cargaron todo. Lo de los palitos. Yo, mucha gente, los palitos, mucha gente que me encuentro por ahí, ¿dónde va? ¿Dónde va fulano? Pues voy de paseo, ¿dónde va? A los palitos. Me encuentro otro más para adelante. Ole, ¿dónde va fulano? Pues mira, pues voy dando una vuelta, ¿dónde va? A los palitos. Y los palitos no son los palitos, es completamente distinto al muelle del Tinto, no tiene absolutamente nada que ver. Los palitos están enfrente de la calle San José y la calle Espartero en dirección así un poquito inclinada. Los palitos yo siempre he conocido en el mismo caudal del río he conocido unos palitos clavados a esta altura, que eran unos paloquillos, aquí, como 100 o 150 palos allí. Pero bueno, no sé exactamente el uso de los palitos. Pues entonces empezamos con el muelle. Después el entorno del río hace una bifurcación para la parte de la salina y entonces va cogiendo su caudal y entonces nos encontramos con el molino. El molino es otra cosa parecida a los palitos, pero unos palos más gruesos y de otro tipo de inclinación, la misma marisma. ¿Pero son restos de un molino? Sí, son restos del molino que todavía perduraba allí. El molino perduraba allí, los ladrillos, todas esas cosas, pero allí era para los nadadores más pequeños. Claro. Aquello tenía menos caudal, como el río era una bifurcación del río que le hicieron una entrada para bañar las marismas. Y entonces ya se produjo la salina y ya se produjo el río ese que nosotros le llamábamos río, que lo que era un ramal del río Tinto, que es donde tenía su quedad y su profundidad el río.
Y entonces nos encontramos con el molino, nos encontramos que tenía su cuidado, las marismas eran completamente blancas, entonces no existía sus arenas, porque aquí precisamente tuvieron que hacer una empalizada para proteger las vías férreas de lo que era el entorno del río, que casi la besaba, casi le decía con la mano, salúdame. ¿Y había arena entonces? Sí, había arena, una arena que no era de la ¿no? playa, pero era como una arenita con unas partículas pequeñitas, pero una arena que no manchaba, ¿eh? Una arena que era estupenda. Normalmente, aparte de la calle de donde yo nací, esto que era la calle Toledo, no sé si la conoces, esta es la que empieza de la entrada por Huelva hasta que termina a salir del pueblo. La calle Real, ¿la conoces? Sí. Pues la siguiente, calle Toledo, que todavía conservo la casa. Y después, pues el centro del pueblo, porque en aquella fecha, como también he comentado al principio, el pueblo no es que se dividiera, sino que teníamos por costumbre los de este lado. Carretera para acá, carretera para acá, claro, y otros de carretera para allá. allá. Claro, No sé si alguno de los entrevistados anteriormente se lo ha dicho. Dos pueblos en uno, ¿no? Dos pueblos en uno, ¿no? Bueno, no tanto con los pueblos porque nos llevamos todos bien, pero para lo que es la convivencia o la reunión con amigos y tal, era más con la gente de este lado. De su lado, claro. Pero que no había discriminación ni nada, éramos todos los mismos. Y usted estaba más en la parte del río. La parte del río, ¿no? Y seré uno de los únicos sanjuaneros que no han sabido nadar. No me digas. Pero se acercaba al río, ¿no? El agua entraba hasta los mismos corrales de la calle Toledo. Y allí me llevaba mi madre y me bañaba, como es lógico de niño. Claro. Pero entonces nadar no ha sabido nada. No se ha visto nada. El río por aquí era gracioso, porque el río, el caudal nada más que llegaba frente a mí donde están los colegios. Y entonces el río desviaba a la derecha, a unos 400 metros de aquí. El río giraba a la derecha y el río ahí se perdía. O sea, o sea, que había una especie de entrada del río más cerca del pueblo, entiendo, lo que estás comentando, ¿no? Que entra dentro de la ciudad, ¿no? Claro, entraba dentro de la ciudad, incluso en el campo fútbol que estaba lindando con la vía, donde está hoy el recinto ferial, no sé si lo conoces, sí. Pues entonces ahí el agua entraba con el mismo acceso que tenía el agua para desalojar el pueblo, pues entraba de las mareas, mareas para adentro. Y entonces algunas veces pues, no podíamos ni jugar fútbol porque el agua entraba a la marea. Claro. Yo la he conocido incluso aquí en la misma esquina esta, en la misma esquina esta, pues, llegando al apeadero, el agua de la propia marea, que los chiquillos y los chiquillos pues lo sentíamos mucho porque todos esperando a ver si la marea bajaba para poder jugar a la pelota. Claro. Y claro, tú has conocido, aquí en este pueblo has conocido a todo el mundo. Desde don José González, que era el alcalde más viejo que había en San Juan del Puerto, la farmacia que estaba donde estaban las monjas, una casa que hay muy vieja, en la calle Real, antes de dar la vuelta para la calle Triguero. Allí había una farmacia que era la misma que está en la calle Huelva, hasta en la calle Real, en la plaza del ayuntamiento, y ahora está ahí en la calle Huelva. Este tío conocido cosas. Y gente singular de San Juan. Te pones a pensar en tu memoria, con esa cabeza que la tienes tan bien y tan privilegiada, y piensas en personajes de aquí de San Juan, ¿quién se te viene a la cabeza? En el tiempo. Piensa desde que eres pequeña, de que eras pequeña. Cuando eras pequeña, había gente que se veía, te llamaría la atención. Aquí vosotros. Personalidad, gente singular. Gente singular. Yo no sé, mi padre nombraba a. ¿Cómo se llama? La calle Pozo Nuevo, Nogales. No, espérate. ¿Cómo se llamaba? Un maestro que había ahí, pero ese no lo conocí yo. Ese lo he escuchado yo. Decía mi padre. Y luego después. Gente que hayas conocido tú de chica, gente que hayas admirado, algún maestro, yo qué sé. Sí, maestro. El médico don Pedro Contreras, el cura don Pedro García, todo eso, el cura, porque está en la casa del cura. Y aquí a esta calle le pusieron don Pedro. Era buen tío el cura este, ¿no? Sí, era que un hombre que no decía misa ni nada, él te vestía con sus sotanas, y la tía que era
Dolorcita y el médico, la madre de Masi, ¿cómo se llamaba? Fuensanta. Toda esa gente son de mucho eso. Íñiguez, que era también de los ricos del pueblo. Íñiguez, don Diego Garrido. Estos de Pinzones, los Pinzones, que estuvieron con Colón, que vivían ahí también en la calle, frente de la iglesia, no hay una casa cerrada, que está ahora un alambrado puesto. Ahí vivían esa gente, la gente de los Pinzones, que los Pinzones eran de mucho eso, aunque eran de Mogué, pero vivían aquí. Hombre, por las capeas, por eso, ya desde que empezaba por junio, por figúrate lo que era eso para Juan. No como ahora, no porque estés delante, porque ahora hay muchas fiestas, ahora hay menos fiestas, ahora hay mucho más fiestas. Pero las capeas, pues era la ilusión del sanjuanero de todo el año. Y entonces yo he conocido los encierros cuando no tenía absolutamente nada que ver con todo lo que ha venido posteriormente a las cosas de la vida, ¿no? A la civilización de la vida y a las cosas. Pues entonces, ¿Qué diferencia había eso? ¿Qué diferencia había entre los encierros de entonces y los de ahora? Por la diferencia te la vi decir ahora mismo, la diferencia había que los encierros se producían todo a caballo y con gente alrededor de las redes. Y mucho caballo, mucha gente, entonces no tenía un sitio asignado, tenía que entrar ahí enfrente de la calle Huerva, en un sitio que le decía la galería, entonces el encierro tenía un sitio programado para entrar, pero que no entraba nunca por ahí. El encierro era una cosa que tenían que meterlo por donde las vacas quisieran y por donde la gente pudiera. Y entonces el encierro se producía a caballo, venían por la carretera, no conocí tú tampoco, Victoria. El encierro a caballo que entraba por la bifurcación, por la calle Real. Claro, bueno, que era una cosa preciosa. Y si te digo los encierros en el campo, pues ya eran medio pueblo movilizado por la noche, medio pueblo movilizado durante el día. Se iba la gente a la entrada y la palabra predominante de aquello era todo el mundo por dónde viene, uno le preguntaba a uno y el otro le preguntaba al otro. ¿No sabía por dónde venía? No sabía por dónde venía, de la finca que venía, sí. pero entonces el ganado a su ritmo, ¿no? Era el ganado bravo y entonces el ganado se escapaba. Claro. Entonces venía toda la gente a pie con sus caballos. Normalmente entraba por en la calle Pozunuevo, que es donde conectaba ya los empalizados con la carretera general para doblarlo para la gallería. La gallería era un corralón enorme donde está el teatro hoy, donde está el teatro de aquí de San Juan, puede ser un corralón enorme que tenía ahí, que era por ahí ya se metía, ahí ya transcurría las horas de, eso se ocurría casi siempre por la mañana, excepto algunos días que no había forma de meterlo, y entraba a lo mejor a las 3 o por las 4 de la tarde. Yo conocí un encierro que se metió por aquí, por San Juan, se metió por aquí por la calle esta, llegó al apeadero, cogió la calle Río, fue a parar a la general y la general a la gallería. Fíjate tú lo que... El encierro cada año podía ser de una manera distinta, lógicamente. Distinta, los encierros se programaba como encierro. No, pero yo distinta me estoy refiriendo al discurrir de la No, eso no se sabía nadie por dónde iba a entrar. Normalmente se ponía en la calle Pozunuevo porque era el camino más edo. Claro. Pero de pronto una vaca se volvía a la calle Pozunuevo, la gente se quitaban del medio porque no había eso y las vacas también eran bravas en aquella época. Claro. Y sin embargo, pues después ya el ganado aprendía y ya decía que ahí no entraba más. Yo he conocido quizás de las pocas gente que a lo mejor se puede acordar de eso, saltar un encierro de la vía para allá, llegar hasta el muro ese de contención que te hablabas antes, que es una cosa inédita, con un ganado que venía por aquí, pudiera hasta saltar la vía, meterlo por aquí, la calle Río, las plazas, lo otro, o presentarse una vaca a la 1 de la noche con la feria de así, y fíjate lo que se formaba allí, ¿no? En aquel entonces. Mi padre llevaba un carro, mi padre era un carrero extraordinario. Mi padre era de los que ponía las alpacas del campo, las ponía, que eran... Una necesidad, ¿no? Y las gavillas cuando cegaban el trigo, las gavillas, que había un montón de bien que las ponía. Qué bonito. ¿Cuáles han sido los momentos que has visto tú más bonitos del pueblo? ¿Cuáles han sido Mira, mi pueblo ha tenido... Piensa en la cabeza y piensa... Mi pueblo ha tenido unas cosas muy bonitas, pero duran muy poco. Mira, los carnavales eran una locura. Montaban ahí una caseta de carnavales que era una preciosidad. Eso se terminó.
Estuvo la estudiantina esta de los que se visten con los lazos aquí. Sí, la tuna. Atuna, preciosa, también se terminó. Aquí ha habido muchas. Los toros para mí, ¿Te San gusta? Juan Bautista para mí es lo más grande. Hay muchas cosas bonitas, pero se termina muy pronto. ¿Qué es lo que pasa? Se aburre la gente muliero. Eso lo sabe Victoria, que sí. Los carnavales era una locura. Los pasacalles, Pero los carnavales se recuperaron y después se perdieron, se entiendo, ¿no? perdieron. O sea, Todavía hay pasacalles, pero nada más que el pasacalle. Pero con lo que había, eran una agrupación, otra agrupación, otro esto, es que era una cosa preciosa. ¿Tú estás contenta de haber nacido aquí en San Juan? Yo sí, Sí, yo sí, y haber vivido aquí en San Juan. yo sí. Y además en la casa que vivo. Y si me Oh, qué llevan a otro bonito. sitio me muero. Claro, qué bonita de casa. Y ya ves con lo vieja que es, pues si me llevan a otro sitio, que me muero. Pues para matarte a ti es complicado, ¿eh? Porque tienes energía, ¿eh? Y fortaleza. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto tenemos suficiente para A mí me ha gustado porque yo montar. he vivido muchas cosas. Mira, he vivido la guerra. He vivido un temblor, una nevada que La del llegó 56, ¿no? media, La de 56. 56, medio metro de nieve. Yo vivía entonces en Huelva y el Conquero era una locura. Mira, nos quedamos sin agua, nos quedamos sin luz, porque esto no está apropiado a lo que esas Claro. cosas, pues se congeló las Claro, tuberías, el sistema, ¿no? la luz se fue, todo eso lo he vivido. He vivido una ría lo más grande que el mundo. He vivido el temblor de tierra grande que mi hija tenía 1 año. ¿En el Toñi. 69? No, en el 50 y tantos de a mí que fue, ¿no? El temblor de Hay tierra. uno del 69. Que eso lo Uno viví yo. que era de 7 con algo, Sí. que por ahí se caen las casas. Si tú vieras esas paredes, que son unos muros así, cómo hacían las paredes, ¿sí? Pero se fue la luz ya, mira, me da hasta frío. Claro. Yo lo tenía menos mi Javier no había nacido. Mi niña tenía 1 año. Y mi marido decía, coja a la niña y te pone debajo del arco, coja a la niña y te pone debajo del arco. Porque él era una persona, primero que era muy inteligente, Eso iba a muy decir, porque eso inteligente. lo suyo hace eso, claro. Y entonces él lo barruntó, me dice, eran las 4 de la mañana más o menos. Me dice, Antonia, yo, ¿qué? Digo, un temblor de tierra, porque el ruido que traía era espantoso. Y al momento ya empezó, pum, 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 pum. Se salió todo el mundo a la calle. Huelva se quedó solo. Fue horroroso. Nos llevamos 1 semana durmiendo vestidos. Con miedo, claro. Con miedo. Claro, claro. Porque salían la gente desnuda en la calle. Claro, claro, claro. Eso fue en febrero. Sí. La gente desnuda en la calle. Ya te digo que yo, la guerra de Hitler también la he vivido, ¿eh? ¿Y qué? Hombre, con la ¿Qué más alegría, vivo? claro. Claro, la de Hitler también la he vivido. Claro. Es un pequeñito, pero te puedes acordar, ¿no? Pero vamos, tú estás Pero, contenta, ¿no? hombre, Has pasado momentos malos, pero has pasado Hombre, momentos buenos, ¿no? y la hambre también la ha pasado, ¿eh? También la ha pasado. Porque el año 40 fue de Claro, órdago. claro. Pero Ah. básicamente has sido feliz, ¿no? Yo sí. Yo he tenido unos padres que me han querido mucho. Una abuela que tiene que estar en lo mejor del mundo, mi abuela Aida. Tengo unos hijos preciosos. Tengo 5 hijos, que es la locura de su madre. Y unos nietos que no te cuentan. Y unos 9 nietos, que es otra locura. Así que, ¿para qué quiero más? A ver. Vivo feliz. Aquí la mayoría, por no decir todos, son buena gente. Y como son conocidos, ahora ya hay mucha gente de fuera que a los que uno no conoce. Como por ejemplo, a mí me pasa que a la gente joven del pueblo no los conozco. Digo, veo una reunión y yo, pues no sé si son del pueblo o son de fuera. Pero claro que la diferencia de edad es tremenda. ¿Contento de ser de San Juan? Hombre, ¿De por, haber vivido en San Juan? hombre, por supuesto que sí. En San Juan me he criado, en San Juan he desarrollado mi vida, en San Juan he hecho todos mis quehaceres, en San Juan la parte que he tenido, la parte que he faltado de San Juan ha sido cuando he ido a la fiesta y la parte de mi trabajo.